Julio César fue asesinado por conspiradores el 15 de marzo del 44 a.C. El 15 de marzo era una fecha especial en la antigua Roma, ya que en este día se celebraban los idus. Ese era el nombre que le daban al día en el calendario romano que marcaba la mitad del mes. Los sacerdotes aseguraban que estos días eran peligrosos, ya que por estas fechas solían ocurrir desastres o disturbios sociales. El 15 de marzo se convirtió en uno de los días más tristes por el asesinato de Julio César, uno de los generales más importantes, gran dictador y gobernante, además de excelente orador. Julio César murió tras ser apuñalado 23 veces por varios senadores durante una reunión en el Senado. El órgano legislativo más importante de Roma declaró al difunto Julio César como gobernante legítimo, convirtiendo a sus asesinos en criminales de Estado. El pueblo y los soldados de Roma estaban muy enojados por la muerte de César. Los asesinos no hicieron más que arrojar basura y piedras en las calles para amenazarlos. Los senadores que habían hecho parte de la conspiración contra César decidieron abandonar Roma, ya que todos sentían que corrían peligro de muerte. Cuando los puestos se vaciaron, el Senado actuó. Los senadores que quedaron se unieron en torno al nieto del hermano de Julio César, Cayo Octavio, quien tomó su nombre. Después de haber recibido la mayor parte de la herencia de Julio César, César Octavio logró convertirse en el primer emperador. Para luchar contra los conspiradores, se creó el Segundo Triunvirato, una alianza realizada con la ayuda de Marco Antonio y Marco Emilio Lépido. En la lista de los principales conspiradores que prepararon el asesinato se encontraba Cayo Casio Longino. En el 49 e.C., se unió al ejército de Cneo Pompeyo y luchó contra César. Sin embargo, después de la batalla de Farsalia, se cambió al lado de César, quien lo perdonó y le dio el cargo de legado, encomendándole la gestión de la rica provincia de Siria. Después del asesinato de César, el Senado nombró a Casio como gobernador de Creta. Casio se negó, pensando que tal nombramiento era un castigo, por lo que se dirigió a Siria, donde se encontraban las legiones leales a él. Allí el Senado lo nombró pretor, asistente del cónsul, declarando que mientras estuviera en Siria, Cayo Casio no representaría ningún problema para Roma. Casio permaneció en Siria antes de que comenzara una nueva guerra civil. Otro cómplice del asesinato fue Marco Junio Bruto, quien era parte del círculo íntimo de César y uno de los pocos a quienes él llamó amigo. César no solo era amigo de Marco Junio, sino también el amante de su madre. Llegó a pensar incluso que Bruto podría ser su hijo. Es por esta razón que César cuidó de Bruto como si se tratase de su hijo, además, lo consideró su partidario más devoto y le otorgó muchos beneficios y privilegios. Bruto fue elegido pretor de Macedonia, y después del asesinato de César, el Senado le asignó otra provincia, Cirenaica, situada en el norte de África. A pesar de esto, Bruto regresó a Macedonia, donde lo esperaban las tropas que le eran más leales. Cicerón fue otro conspirador que actuó en contra de César. Después de hablar con Bruto, Cicerón logró convencerlo de que los ciudadanos de Roma estaban sufriendo por César y necesitaban de una persona que fuese capaz de liberarlos. Tras la muerte de César, Cicerón decidió abandonar Roma e irse a vivir a su casa en Campania. Cuando Marco Antonio llegó al poder, este envió grupo de asesinos para deshacerse de Cicerón. Estos asesinos le cortaron la cabeza y las dos manos al orador y las llevaron a Roma para mostrarlas a todos los transeúntes en el foro de la ciudad. Otro de los senadores que conspiró contra César fue Décimo Junio Bruto Albino. Tras el asesinato de César, el senador tomó la decisión de partir hacia Galia Cisalpina, donde formó una tercera legión, además de las dos que ya le eran leales. Albino creía que lo convertirán en una persona con gran poder militar en la guerra civil que se avecinaba. Décimo decidió ir a Macedonia para unirse al ejército de Bruto y Casio. Sin embargo, en Roma, los triunviros que llegaron al poder tenían muchas más tropas, por lo que moverse por los caminos directos era algo muy peligroso, ya que estaban controlados por ellos.
Debido a lo anterior, Decimo decidió tomar el camino largo y rodear el río Rin por su orilla derecha. Hacer este recorrido no fue una tarea fácil, había pocas esperanzas de lograrlo, por lo que varios de los legionarios de Decimo huyeron cuando estaban a mitad de camino. Solo 300 jinetes lograron llegar a Rin con él, pero tiempo después lo abandonaron. Decimo se disfrazó de galo para poder entrar en Macedonia, pero terminó encontrándose con varios ladrones. Cuando le preguntaron de qué pueblo venía, Decimo respondió que del pueblo de Camilo, ya que este jefe de los galos había sido su aliado. Después de eso, los ladrones se llevaron a Decimo y se lo entregaron a Camilo. Camilo, después de haber recibido a Decimo, decidió preguntar por medio de un mensajero cómo debía tratar al invitado. La respuesta mencionaba que la cabeza de Decimo debía ser enviada a Roma, por lo que Camilo ordenó que lo mataran. Muchas de las personas que decidieron matar a César, lucharon en la guerra civil romana que se formó contra él. Decimo se puso del lado de César y se acercó mucho a él. César lo adoptó como hijo y le dio la oportunidad de comandar uno de los ejércitos más grandes de Roma. Sin embargo, los conspiradores lograron convencer a Decimo para que se uniera al complot. César nunca sospechó nada extraño por parte de su amigo. Él no podía ni pensar que Decimo fuera capaz de ir contra de él, uno de sus grandes amigos. Antes de su muerte, César bebió vino con Decimo, discutieron varias cosas e incluso hablaron sobre cuál sería la mejor forma de morir. Tras la muerte de César, se leyó su testamento, según el cual Decimo supo que el propio dictador lo había designado segundo heredero después de Octavio, pensando en él como si se tratase de su hijo. Después de haber formado un segundo triunvirato, los exconspiradores Casio y Bruto volvieron a tomar la decisión de salvar a la República de los tiranos. Casio se fue a Macedonia junto con sus legiones para unirse al ejército de Bruto. Entre los dos formaron un batallón de más de 100.000 personas. En octubre del 42 a.C., cerca de Filipos, ciudad de Macedonia, tuvo lugar una batalla crucial entre las tropas de los triunviros y las tropas de los republicanos. Bruto comandaba el flanco derecho del ejército que se oponía a César y Casio el izquierdo. Durante el combate, el flanco izquierdo fue derrotado, por lo que se vio obligado a regresar al campamento de la legión. Casio, al ver que su situación no era de las mejores, decidió suicidarse. Sin embargo, la batalla no estaba perdida, Bruto hizo que todo mejorara. A pesar de sus esfuerzos, 3 semanas después, una segunda batalla acabaría por completo con el ejército de Bruto. Bruto alcanzó a huir al campamento, donde también cometió suicidio. Los soldados del ejército de Bruto que alcanzaron a sobrevivir fueron perdonados y aceptados para luchar en las tropas de Octavio. Otro de los asesinos de César fue Lucio Poncio Aquila, quien inicialmente tenía el deseo de expresar en silencio pero de forma desafiante su protesta contra el dictador. Aquila no acompañó a César cuando éste celebró su victoria en España y recorrió Roma en su carro de guerra. César se sintió muy dolido por esto, por lo que durante varios días no prometió nada a nadie públicamente, sin embargo decía, claro, si Poncio Aquila me lo permite. Quizás este tipo de burlas hicieron que se creara una enemistad entre ellos, lo que causó que Poncio posteriormente se convirtiera en uno de los asesinos de César. Después de la muerte de César, Aquila se convirtió en el sustituto de otro asesino, el gobernador de Galia Cisalpina, Decimo Bruto. En el 43 a.C., Marco Antonio combatió en Matina contra los que apoyaban el ejército de Decimo. Aquila, por su lado, decidió no acompañar a Decimo en la ciudad, sino que tomó la decisión de reunir un ejército y llevar a cabo varias operaciones de forma independiente. A finales de enero, junto con el cónsul Aulo Hircio, tomó la ciudad de Claterna y luego se dirigió a Polentia, donde derrotó al subordinado de Antonio, Tito Munasio Bursa. A las afueras de Mutina, Aquila se unió a Hircio y juntos decidieron ponerle fin al asedio de Antonio contra Decimo.
En la batalla de Mutina, que se llevó a cabo el 21 de abril de 43 a.C., ganaron los republicanos, pero Hircio y Aquila resultaron muertos. A petición de Cicerón, el Senado decidió reembolsar a los herederos de Aquila todos los gastos en que incurrió durante la batalla y honrarlo haciéndole una estatua. Munzer llegó incluso a decir que de todos los asesinos de César, Aquila tuvo el final más honorable. Después de la muerte de César, los conspiradores republicanos no pudieron lograr lo que realmente querían. Los triunviros reprimieron a todos los que participaron en la conspiración y el asesinato de César, matando al mismo tiempo a todos sus enemigos y rivales personales. La mayoría de los senadores que se vieron involucrados en el asesinato de César no sobrevivieron a la guerra civil, sino que murieron en las batallas contra los triunviros. Otros de los asesinos se fueron a partes completamente distintas, pero también fallecieron. Así terminaron los republicanos que cavaron su propia tumba, tratando de evitar una transición que quería convertir a Roma, que en ese momento era una república, en un imperio.